Salmo 105. La maravillosa historia de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, anunciad entre los pueblos sus hazañas. Cantad para él, al son de instrumentos, recitad todas sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fuerza, buscad siempre su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios y las sentencias de su boca. Descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. Nuestro Dios es el Señor, Él gobierna toda la tierra. Él se acuerda por siempre de su alianza, de su palabra que empeñó por 1000 generaciones, de la alianza que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. Te daré la tierra de Canaán como tu parte en la herencia. Cuando se podían contar, eran poco numerosos, extranjeros en la tierra. Iban y venían de nación en nación, de un reino a un pueblo diferente. No dejó que nadie los oprimiera por su causa, castigó incluso a reyes. No toquéis a mis ungidos, no maltratéis a mis profetas. Llamó al hambre sobre la tierra y cortó el sustento de pan. Había enviado a un hombre por delante, a José, vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grilletes, le pusieron hierros en el cuello, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó soltar, el Señor de los pueblos lo dejó libre, y lo nombró Señor de su casa, administrador de todos sus bienes, para que instruyera a su gusto a los príncipes y enseñara sabiduría a los ancianos. Entonces Israel entró en Egipto, y Jacob residió en la tierra de Cam. Dios hizo crecer mucho a su pueblo, lo volvió más poderoso que sus opresores. A estos les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo y obraran astutamente con sus siervos. Entonces envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, a quien había escogido. Hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Cam. Les envió tinieblas y todo se oscureció. Pero ellos desafiaron sus órdenes. Convirtió sus aguas en sangre, haciendo que perecieran sus peces. Su tierra pululó de ranas, hasta en los aposentos reales. Ordenó que vinieran insectos, mosquitos por todo el territorio. En vez de lluvia les dio granizo, llamas de fuego en su tierra. Hirió sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Ordenó que vinieran las langostas, saltamontes innumerables, que comieran toda la hierba de su tierra y devoraran los frutos de sus campos. Hirió a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de su raza.
Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezaba. Egipto se alegró cuando salieron, porque le habían infundido su terror. Él extendió una nube para cubrirlos y un fuego para iluminar la noche. Lo pidieron y él hizo venir codornices, los sació con el pan del cielo. Hendió la roca y brotaron las aguas, que corrieron por el desierto como un río. Porque se acordó de su palabra sagrada, la que había dado a su siervo Abraham. Hizo salir a su pueblo con alegría, a sus elegidos con gritos de júbilo. Les dio las tierras de las naciones, y se adueñaron del trabajo de los pueblos, para que guardaran sus decretos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Reflexiones del padre Antonio Pavía, extractadas de su libro En el espíritu de los Salmos y publicadas con autorización expresa de la editorial San Pablo. Salmo 105. Cantamos su gloria. En el salmo anterior, 104, vimos a Israel cantar con todo su entusiasmo la grandeza de Yahvé. Todo el himno era una acción de gracias a Dios por su deslumbrante obra creadora que tuvo como culmen el hombre. El presente Salmo 105 continúa la tónica de júbilo, gratitud y alabanza. La causa no es otra sino la estupefacción que provoca la maravillosa historia que Dios ha hecho con su pueblo. Comienza este himno con una sentida loa, riquísima en matices, a Yahvé, porque su poder y sus hazañas son incomparables. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, anunciad entre los pueblos sus hazañas. Cantad para él al son de instrumentos, recitad todas sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. A partir de este preludio van apareciendo a lo largo del poema distintos personajes, hombres elegidos por Dios y de los que se sirve para que pueda realizarse la historia de salvación de Israel. La explosión de gratitud y reconocimiento de la que el Salmo está impregnado se desborda en todo tipo de colores y formas cuando llega el momento de hacer mención de Moisés y Aarón. Sabemos que ambos fueron enviados por Yahvé para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces envió a Moisés su siervo y a Aarón, a quien había escogido. Hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Cam. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezaba. Recordemos que cuando Israel está sometido bajo el yugo egipcio, la alianza promulgada por Yahvé a los patriarcas no es sino un vago recuerdo, hasta el punto de poder decir que ha quedado vacía de toda credibilidad, algo que nos parece normal, ya que en ese momento histórico Israel no es ni siquiera pueblo. Sin embargo, Dios, que es siempre fiel a su alianza, a su palabra dada, actúa por medio de Moisés en favor de Israel. Los israelitas, esclavos en tierra extraña, son testigos privilegiados de la rectitud de Yahvé, de su lealtad respecto a la alianza que ha hecho con ellos. Aún sin salir de su asombro, ven cómo sus pies abandonan el recinto de esclavitud y opresión y se encaminan en libertad hacia la tierra prometida por Yahvé a sus padres.
Además, sus propios ojos ven cómo Yahvé frena con las 10 plagas el poder de sus opresores. Hacia el fin del Salmo, el autor transcribe, derrama con la sabiduría que el Espíritu Santo ha posado sobre su alma, la razón y la garantía de la fe de Israel. Más allá de los paréntesis tenebrosos que hacen parte de la historia del pueblo, prevalece la palabra dada por Yahvé a los suyos. Palabra, juramento, alianza que resonó con toda su fuerza y autoridad en la persona del patriarca Abraham. Recordando su palabra sagrada dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con alborozo, a sus elegidos entre gritos de júbilo. Les dio la tierra de las naciones y heredaron el trabajo de sus habitantes. A esta altura no nos queda sino llenarnos de estupor, asombro y gratitud. ¿Por qué? Veamos. Si Israel no puede salir de su asombro con respecto a Yahvé, al ser testigo privilegiado del poder y permanencia que tiene su palabra, sí le parece imposible que una palabra dada a los patriarcas no se haya diluido en el túnel del tiempo. ¿Qué podemos decir nosotros que somos testigos de que la palabra de Yahvé ha llegado hasta el límite inimaginable de encarnarse? Efectivamente, Dios, palabra, tomó un cuerpo en el seno de una hija de Israel, María de Nazaret. Desde aquel acontecimiento glorioso que marca la historia, Dios habita entre nosotros. Ya había anunciado el profeta Isaías que el Mesías habría de nacer de una virgen y que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Dios, al iniciar su historia de salvación con la humanidad, escogió un pueblo, Israel, para que fuese testigo de su gloria. Pero tengamos en cuenta que el apóstol San Pablo dice que el pueblo elegido contempla la gloria de Dios veladamente, es decir, a través del velo. A partir de la encarnación del Hijo de Dios, el hombre puede contemplar tal y como es la gloria de su salvación, sin velos ni figuras. Este es el testimonio de los cristianos de la Iglesia primitiva, testimonio que nos viene confirmado por el apóstol San Juan. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. No pensemos que la contemplación de la gloria de Dios fue un privilegio solo para los apóstoles. El mismo Pablo anuncia que la gloria de Dios rebosa en el Santo Evangelio de Jesús. Primera de Timoteo 1:11. Lo que Pablo nos está queriendo decir es que todo hombre que acoge la predicación queda revestido de la gloria de Dios. En definitiva, la palabra viva dentro de nuestro ser es el sello que autentifica nuestra pertenencia a Dios. Hasta aquí han sido las reflexiones del padre Antonio Pavía en torno al Salmo 105.